Rima y más, el podcast de relaciones institucionales, market access, gestión sanitaria y sobre todo salud. Producido por Levin Public Health Affairs. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rima y más. Como ya sabéis, el pasado mes de junio celebramos en Madrid el segundo Levin Summer Summit, un punto de encuentro y debate de todos los agentes relevantes de la actualidad sanitaria, en el que tuvimos el inmenso placer de escuchar a algunas de las figuras más relevantes del sector, hablando sobre temas tan importantes y actuales como los determinantes sociales de la salud y equidad de la atención sanitaria. Esta cuestión protagonizó una de las mesas y hoy compartimos con vosotros las intervenciones del excelente panel de expertos que participaron en ella. En primer lugar, Carmen Gallardo, profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos y presidenta de la Fundación Educación para la Salud, que moderó la sesión. Jorge Garrido, director ejecutivo de Apoyo Positivo. Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC. Y por último, Jaime Jesús Pérez, jefe del Servicio de Prevención y Protección de la Salud de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones y presidente de la Asociación Española de Vacunología, la AEV. Rima y más. Empezamos con la intervención de la moderadora de la mesa, Carmen Gallardo, profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos y presidenta de la Fundación Educación para la Salud. Vivimos en una realidad donde la salud no depende únicamente de los factores biológicos ni del acceso al sistema sanitario, sino que está profundamente influida por condiciones sociales, económicas, ambientales, culturales, todo el nivel educativo, las condiciones de vivienda, el empleo, el entorno social, el género, el origen étnico o el origen del territorio. Es decir, todo esto marca diferencias significativas en las oportunidades que tenemos las personas para tener una mejor salud. Esta mesa redonda busca abrir un espacio de diálogo, de reflexión, pero colectiva, sobre los temas de los determinantes sociales, pero sobre todo de diferentes realidades, como pueden comprobar en la mesa. Hace un momento he dicho que todas las condiciones que he enumerado, ¿no?, tienen que ver con la salud. Pues todas esas condiciones que yo he enumerado anteriormente son los determinantes sociales, que son esas condiciones en las que las personas nacemos, crecemos, trabajamos, vivimos y envejecemos, pero determinadas por los sistemas económico, político y social. Es decir, eso no determina nuestra salud. Esto ya se viene trabajando desde hace muchísimos años, pero es verdad que la OMS en el año 2000 fue el primer momento donde evidenciaba el término determinantes sociales. Y más exactamente, el año 2005 se crea la primera Comisión de Determinantes Sociales en el seno de la Organización Mundial de la Salud. Estos determinantes generan un gradiente de salud en la población. ¿Y qué es esto? Es que vemos que los grupos más desfavorecidos presentan peores datos de salud, presentan más enfermedad y mueren más. Las desigualdades sociales hemos ido viendo que produce inequidad en salud. Y esta inequidad en salud es injusta y además es evitable. Pero tenemos que tener en cuenta que para que esto funcione tiene que haber un proceso que tiene que tenerse en cuenta la equidad. ¿Y qué es eso de la equidad en salud? Tanto término que muchas veces oímos hablar de la equidad, ¿no? Además, tantas veces que se confunde. Yo soy profesora de universidad y cuando yo le doy a mis alumnos las clases sobre equidad, insisto mucho en explicar lo que es equidad y lo que es igualdad, porque muchas veces pretendemos asemejarlo y no tienen ninguna relación. Bien, tenemos claro que para que haya una equidad en salud necesitamos que se apliquen, por supuesto, las razones sociales, económicas y geográficas. Sobre todo porque no se puede trabajar con la población solamente teniendo en cuenta las condiciones sanitarias. Con esto no llegamos, necesitamos unos recursos más que tienen que ver con un enfoque, ¿no?, fundamental de una acción promocional sobre la necesidad. ¿Qué necesidades tienen? Por lo tanto, la equidad en salud enfatiza fundamentalmente que
la mayoría de las diferencias del estado y los resultados de salud dependen de todos estos condicionantes que antes he planteado. Por lo tanto, las políticas sanitarias, es una pena que no tengamos hoy al Director General de Salud Pública, deben reconocer y proporcionar recursos a todos, por igual, pero no significa que siendo a todos por igual lleguemos a tener equidad en salud. En España hay bastante avance normativo, técnicos y metodológicos sobre determinantes sociales y equidad, pero el gran desafío está en cómo lo implementamos a nivel de política integrada y con un compromiso sostenido desde todos los sectores. Para esto es necesario. Por lo tanto, para resumir esta pequeña introducción, los determinantes sociales de la salud moldean de forma profunda la salud de las personas. Para alcanzar la atención sanitaria realmente equitativa, la intervención debe extenderse al entorno social, político y económico. A continuación, Jorge Garrido, director ejecutivo de Apoyo Positivo, responde a la siguiente pregunta. ¿Qué barreras enfrentan las poblaciones vulnerables en el acceso al sistema y cómo se puede fomentar una atención más inclusiva? Proporcionar la visión comunitaria desde una perspectiva como la del trabajo que hacemos en Apoyo Positivo, que nos permite estar cerca de determinadas comunidades vulnerables o vulnerabilizadas, como decimos, por la propia Administración, ¿no? Porque el otorgar el calificativo vulnerable a alguien es darle ya como un espacio de más inferioridad, y en realidad es el sistema y esos determinantes quienes establecen las condiciones de vulnerabilidad que pueda vivir una persona por sus características. Desde hace un tiempo que llevamos como varias sesiones y unos cuantos meses hablando desde la perspectiva de la comunidad de pacientes y de estas comunidades concretas en distintos foros sobre innovación, sobre acceso y sostenibilidad del sistema, recientemente en SEDISA, hace poquito también aquí en el Ministerio de Sanidad. Desde Apoyo Positivo, desde el mundo comunitario, nos gusta hablar un poco no solo de determinantes sociales de la salud, sino quizá de determinantes psicosociales de la salud y el desarrollo personal, por distintos motivos, ¿no? Primero porque hasta ahora todo ese redactado de determinantes sociales que ha nombrado previamente y que se recogía en la Estrategia de Salud Pública del 2019, pero ya se apuntaba en ella que el género tenía un peso fuerte en las siguientes revisiones, en las orientaciones sexuales y otras condiciones propias de la persona, más allá de esas condiciones culturales, normativas o esos determinantes sociales básicos. El abrir o amplificar a esos determinantes psicosociales lo que nos permite es evitar que la salud mental y la vivencia emocional de cada una de las trayectorias vitales de las personas y de esas comunidades se tenga en cuenta, y no solamente lo que es lo que por defecto tenemos en cuenta cuando pensamos en salud, ¿no? Que es casi la salud clínica, física, y nos olvidamos de esas otras variables psicológicas y sociales. Y en cuanto a la perspectiva de ese nuevo cambio de concepto de hablar no solamente de la salud y del desarrollo personal, es porque al final no solo intervienen políticas públicas de salud en el desarrollo de las personas, sino que también intervienen otras políticas como son las de vivienda, acceso al empleo, la educación y demás. Y cada vez nos damos más cuenta que realmente para que el sistema de salud sea sostenible y mire y tenga en el centro estos determinantes psicosociales o sociales de la salud y ejecute procesos y acciones en función de las necesidades de las personas, más de un espacio que no solamente sea sanidad o el Ministerio de Sanidad y las administraciones competentes tienen que entrar en ello, ¿no? Como educación, como decía antes, otras políticas públicas, para que de alguna manera esa equidad sea garante. Al final, el no valorar todos estos aspectos y quedarnos en los básicos de esos determinantes sociales, lo que nos está de alguna manera imposibilitando es entender del todo esas barreras, que es un poco la pregunta que también me formulabas, ¿no? Barreras que van un poco funcionan como la propia discriminación que sufre la persona cuando accede al sistema de salud o al sistema administrativo a distintos niveles. Puede ser una discriminación sistémica por esos determinantes sociales, en el macro, en el meso, en el micro. Puede ser una discriminación de acceso a servicios, pero también hay unas discriminaciones que tienen que ver con esa parte de desarrollo personal, que es el reconocimiento de las realidades que suponemos. Hay personas en nuestro país que todavía no son reconocidas legalmente, que lo más básico que es el derecho a ser y el derecho humano no está reconocido
suficientemente por la legislación, y esto supone unas barreras de acceso básicas en el acceso al sistema de salud, ¿no? Os pongo un ejemplo: una mujer trans, racializada, migrante, en el que todos estos determinantes se superponen, que va a acceder a un sistema de salud para un tratamiento hormonal o para un tratamiento preventivo de cualquier tema de salud sexual, se puede encontrar con la barrera de, primero, no ser identificada como lo que es, que el tratamiento se haga en función de una documentación que no es la que esa persona necesita y requiere para poder ser, y a partir de ahí hay una limitación de acceso a muchos procesos. Con lo cual, de alguna manera, en definitiva, lo que buscamos, que si queremos hablar de equidad y entender todas las barreras que una persona a distintos niveles encuentra en el sistema de salud, es preguntarnos no qué necesita el sistema para adaptarse a esos determinantes, sino qué necesitamos las personas, porque al final, mirando los márgenes o estas comunidades que nos resultan tan diferentes, lo único que estamos haciendo es un sistema más accesible para cualquiera. A cualquiera nos traza el género, no solamente a los que no somos personas normativas en cuanto a la definición de género o orientaciones, ¿no? Vemos ejemplos como, por ejemplo, el Movember, ese movimiento que se hizo para acercar a los hombres heterosexuales al cuidado de su salud sexual, porque de alguna manera tampoco los etiquetábamos. No solo hay que mirar esas comunidades vulnerables para hacer la equidad suficiente, sino mirar todas las necesidades de lo que es una persona a todos los niveles biopsicosociales para hacer un sistema mucho más accesible y sin barreras. Continuamos con la intervención de Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC, que explica el papel que tienen los determinantes sociales en la experiencia de los pacientes con enfermedades crónicas o cáncer y qué soluciones urgentes deberían implementarse. Yo creo que mucha parte de lo que ha dicho Jorge aplica perfectamente a los pacientes oncológicos y que me ha encantado lo que ha dicho Carmen de que tenemos que saber distinguir entre equidad e igualdad, ¿no? No a todos nos tienen que tratar igual, pero sí nos tienen que tratar a cada uno como necesitamos. Y ahí hay una gran diferencia. En cáncer, hablamos de cáncer igual que podemos hablar de cualquier otra enfermedad. El cáncer es un momento de un diagnóstico muy grave que te hace muy vulnerable. Entonces, cuando tú eres muy vulnerable por la razón que sea, ahora hablamos de cáncer, tienes muchas más probabilidades, lo primero, de sufrir y de no ser tratado como debes, ¿no? O como debería ser tratado. ¿Qué ocurre con una persona que diagnostican cáncer? Pues va a depender lo primero de su estatus, ¿no? Si es padre o madre, hijo, hija. O sea, esto ya te va a marcar mucho. Y en función de eso, la atención que vas a necesitar va a ser una o va a ser otra. Y estábamos hablando de que esas necesidades están, y muchas veces hablamos de equidad, y yo creo que soy una de las personas que nunca tiene ningún problema en hablar de la equidad en el acceso, de que nos lleguen los fármacos cuanto antes, de que se aprueben, bueno, pero es que hay muchas otras barreras que van más allá de los fármacos y hay muchas soluciones que a lo mejor no las tiene que poner el Ministerio de Sanidad solamente, sino coordinarse o integrar la sanidad y la salud, más la salud que la sanidad, en otros sitios, en otros entornos. Y cuando hablamos de vivienda tendría que estar integrada la salud, y cuando hablamos de transporte incluso o de movilidad, de todos aquellos aspectos que en un momento determinado te pueden afectar, ¿no? Porque claro, no es lo mismo tener unos determinados conocimientos o una determinada forma de saberte mover en tu entorno que otra. Por tanto, no es lo mismo, sabiendo que todos tendríamos que tener un acceso equitativo a un diagnóstico, a un tratamiento, hablamos de cáncer ahora, como puede ser de cualquier otra enfermedad grave, pues no es lo mismo si tú te sabes mover en el sistema o no sabes. Entonces, si no hay nadie que te acompañe, muy probablemente ese acceso no lo vas a tener igual. O no es lo mismo que una persona que tiene hijos a su cargo pueda recibir unos tratamientos si no tiene con quién dejar a esos niños o cómo dejarlos atendidos. O no es lo mismo si tienes dinero para pagarte esos fármacos que no son cubiertos por el sistema, porque hay una parte que cuando eres paciente oncológico tienes que pagar tú, y a lo mejor estamos hablando de más de 100 euros mensuales, que en muchas economías no pueden, quizá no signifiquen mucho, pero para otras economías puede significar entre comprar la leche y el pan para tus hijos o no poderlo comprar, y eliges entre el tratamiento o la enfermedad o la comida.
Y claro, cuando dices, sí, ¿y todos tenemos acceso? Pues no, no todos tenemos el mismo acceso, porque ante un diagnóstico como el cáncer depende de dónde vives y también depende si vives en el mundo rural o vives en el mundo urbano y depende en qué hospital te toque, qué tipo de cáncer tengas, te van a atender de una forma determinada o de otra. ¿Hay que tener mucho dinero en este país para que te atiendan bien? No, pero te tienes que saber mover. Y entonces, ¿qué necesitas? Que alguien te acompañe y que alguien te enseñe. Y no es lo mismo hablar español y ser español que no serlo, porque es que luego nos enfrentamos a discriminaciones y no es lo mismo ser una persona inmigrante sin papeles o no serlo. Y bueno, y cualquier persona es un ser humano ante todo. Yo creo que esa dimensión muchas veces se nos olvida, ¿no? El que solo por el hecho de ser un ser humano con un diagnóstico determinado, necesitamos una serie de atenciones. Dicho esto, ¿qué necesitaríamos, no? ¿Qué soluciones? Bueno, pues si yo tuviera la bolita mágica, seguramente no estaría aquí. Estaría en otras esferas dando soluciones y no me corresponde. Lo que sí creo es que hay una parte muy importante y es eso de integrar la salud en todos los ministerios. No se trata ya tanto de que se coordinen, que sí, que también, porque tenemos, por ejemplo, todo lo que son la atención social, psicosocial, muy separada de la sanitaria. Y cuando hablamos de enfermedades graves, parece un poco incongruente que no vaya todo unido. Entonces, esa integración y ese considerar las necesidades de las personas allá donde estén, en cualquier esfera que puedan necesitar o cómo te puede afectar en un momento determinado el poder seguir viviendo donde vives si te merman los ingresos porque te quedas en paro o por la enfermedad, ¿no? Creo que es un tema muy difícil, que no es fácil de abordar, pero que tenemos que tener en cuenta y entre todos procurar cambiarlo. Vale. La siguiente pregunta de la mesa va dirigida a Jaime Jesús Pérez, jefe del Servicio de Prevención y Protección de la Salud de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones y presidente de la Asociación Española de Vacunología. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se puede asegurar un abordaje territorial justo de los determinantes sociales de la salud en España? Comparto muchas de las cosas que se han dicho anteriormente. Una de las cuestiones en paciente oncológico, desde luego, es el acompañamiento, que es algo fundamental y que, por desgracia, no todo el mundo tiene, y es una cuestión muy, muy importante. Y en cuanto al abordaje territorial, es una cuestión muy compleja, porque si nos movemos en el mundo de las vacunas, que lógicamente yo tengo el sesgo de las vacunas porque soy el presidente de la Asociación Española de Vacunología, primero es muy fácil que dentro de España haya pequeñas diferencias en el calendario. Aunque, sinceramente, esa no es lo que más me preocupa, porque realmente se llega a consensos de forma relativamente rápida. Son las desigualdades en cuanto a los diferentes países las que son mucho más intensas en este tipo de cosas. O sea, en este tipo de cuestiones las desigualdades son mucho más intensas. Pero lo importante es que cuando abordamos el tema territorial, ahí tenemos, desde las sociedades científicas y los grupos de pacientes y los grupos de la sociedad organizada, tenemos mucha labor, porque primero, sabemos que nuestro sistema de salud es un sistema de salud totalmente descentralizado, que llega a acuerdos a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero que esos acuerdos no se cumplen ni a la misma velocidad ni se cumplen igual en unas comunidades que en otras. Eso por un lado. Entonces, nosotros desde sociedades científicas, desde grupos de la sociedad, podemos presionar a nuestros diferentes autoridades sanitarias para avanzar al mismo ritmo en todas las comunidades. Y una cuestión clave en esto es que yo soy preventivista de formación, acabé en el año 2002, la especialidad. En ese momento se hablaba mucho de desigualdades sociales. Todavía se hablaba mucho. A raíz de las transferencias autonómicas, que fueron en el año 2002,
prácticamente se dejó de hablar durante muchos años de desigualdades sociales, porque yo creo que estábamos embarcados en otros proyectos, ¿no? En el proyecto de poner en marcha los sistemas sanitarios autonómicos, etcétera, y hasta de forma muy reciente, yo creo que también impulsado por este ministerio, no se empezó a volver a tocar el tema de equidad. La sensibilidad que nosotros teníamos por nuestra formación hizo que cuando nosotros, la nueva Junta Directiva de la EV, en el año 2022, asumimos la presidencia de la sociedad, creáramos un grupo de trabajo de vacunología social que hasta ahora una de las cosas que ha hecho es primero hacer el grupo, después hemos hecho un manifiesto sobre vacunología social, sobre vacunas y determinantes sociales, y luego hemos hecho algunas investigaciones con el objetivo de crear herramientas para brindarles a las administraciones herramientas para conseguir que las vacunas, en nuestro caso, lleguen igual a todos los grupos sociales, ¿no? Hemos hecho un proyecto con personas desfavorecidas por temas económicos y también con etnia gitana estamos trabajando para crear esas herramientas. Yo creo que esa es una de las cuestiones que desde las sociedades científicas y desde los determinados grupos podemos ser más transversales en un país que es un país, pero que al mismo tiempo, por sus diferencias en la organización del sistema sanitario, si no tiene unos elementos de cohesión, es muy fácil que haya diferencias entre los diferentes territorios. Y yo creo que eso es clave, aparte de la administración propiamente, a través del Consejo, los grupos de trabajo, las sociedades científicas que tienen miembros de todas las comunidades autónomas. Yo creo que eso también es muy importante. La siguiente pregunta lanzada a los tres ponentes de la mesa es ¿qué obstáculos políticos o estructurales impiden una acción decidida sobre los determinantes sociales? Responde Jorge Garrido, director ejecutivo de Apoyo Positivo. Desde nuestra experiencia, sobre todo relacionados con determinadas comunidades, es como muchas veces esa teoría, ¿no? Y ese canto al sol o utopía en los textos y en los debates está, pero hace falta primero una parte de voluntad en las políticas públicas y las personas responsables y realmente una profundización para entender, como decía anteriormente, qué significan cada uno de esos determinantes en las personas y qué suponen, ¿no? Sin sesgos de estigma ni moralidad. Al final, por ejemplo, hay una reciente encuesta del ECDC, del Centro de Estudio de Infecciones a nivel europeo, en la que nos muestra que un porcentaje alto de los profesionales sanitarios del sistema no darían trato si pudiesen a determinadas comunidades. Y estas comunidades que nombran estas encuestas son personas del colectivo LGTBIQ, personas migrantes, personas trabajadoras sexuales o personas que hacen uso de sustancias. Y esto además no son departamentos estancos. Podemos encontrarnos perfectamente una persona del colectivo LGTBIQ que consume sustancias y que realiza trabajo sexual, o una persona heterosexual que consume sustancias y realiza trabajo sexual. Si existe ya una información que nos está diciendo oficialmente y aparte hacer un sesgo de discriminación o estigma en una encuesta es algo muy relativo, ¿no? Porque siempre está el sesgo del entrevistador y nunca vas a decir la verdad del todo, pero si hay un porcentaje considerable que va de entre el 20 y el 30% de los profesionales sociosanitarios de Europa que no atenderían estas comunidades, la barrera la tenemos en nuestra propia formación como personas para reconocer nuestros determinantes y eso se aplica luego, lógicamente, cuando estas personas estamos en cargos dentro de las políticas públicas y en los servicios, con lo cual hay que hacer un cambio de marco normativo y una capacitación sobre la realidad del ser humano en muchos aspectos que evite esos sesgos que son los que están, yo creo, provocando una mala implementación real de los determinantes. Muy bien. A continuación, escuchamos el punto de vista de Begoña Barragán, presidenta de GEPAC. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jorge, no me voy a repetir, lo que añadiría que además tenemos unas políticas cortoplacistas. Entonces, eso que hace que el papel lo aguante todo y tú en un momento determinado puedes escribir con buena intención, pero nunca llegamos a… Cuando volvemos a tener elecciones, volvemos a tener otro gobierno, borrón y cuenta nueva, da igual quien sea. Yo aquí no hablo de un tipo de políticos, de otros, hablamos del sistema político con el que nos hemos dotado y el que tenemos en nuestro país, ni para bien ni para mal, ¿no? Es el que tenemos. Entonces, con todas estas prejuicios que podamos llamar, que pueda haber en unas políticas cortoplacistas, pues la política que sí puede escribir y tratar de legislar bien, luego no puede llegar a poner en marcha de verdad
esas políticas que de verdad lleguen a ser realidades para tratar a las personas. Por último, escuchamos a Jaime Jesús Pérez, presidente de la AEV. Mira, en caso concreto de las vacunas, yo hay veces que he tenido la experiencia de tener que decir a determinada gente: ten cuidado y no juzgues, porque si no al final solamente vacunaremos de enfermedades de transmisión respiratoria. Todas las demás muchas veces tienen un componente. Pero fijaros que incluso el COVID en su momento fue un factor estigmatizante, que la gente ocultaba que había pasado el COVID. Y yo decía, digo, por Dios, si esto ya es lo último, si el COVID, en el sistema complejo de las culpabilidades, desde luego, una enfermedad de transmisión respiratoria sería como lo más inocente, ¿no? Pues la gente ocultaba que había pasado el COVID o que estaba con COVID, como si fuera una cosa estigmatizante. La enfermedad es estigmatizante, eso partiendo de esa base. Y luego, ¿por qué las autoridades no lo abordan o lo abordan menos? Yo creo en buena parte porque es lo más complejo. O sea, realmente este es el caballo de batalla de la complejidad del sistema sanitario, aparte de otros muchos, por supuesto. Pero este es el que, dices, introducir una innovación tecnológica es una cosa que haces un checklist, ¡plas! Lo haces, ¡plas! Lo has hecho, ¡plas! Introducir reducción de desigualdades sociales es muy complejo. Fijaos que en los últimos años, y la Organización Mundial de la Salud dio como uno de las amenazas para la salud global la reticencia vacunal, creo que fue en el año 2019, la reticencia vacunal, y desde la AEV, y yo personalmente, llevaba tiempo diciendo, estamos atribuyendo a la reticencia vacunal todas las no vacunaciones. ¿Por qué? Porque lo más fácil es decir que la gente no se vacuna porque no quiere. Curiosamente, el año pasado, a finales, la región europea de la Organización Mundial de la Salud salió una guía de vacunas y determinantes sociales maravillosa, en la que dice que las poblaciones no se vacunan por reticencias vacunales, pero también por determinantes sociales. Y muchas veces en esos determinantes sociales van incluidos no solamente el acceso o no acceso, sino la cultura sanitaria que tiene una determinada población hacia una medida preventiva. Y me gustó mucho leerlo, porque es pasar el foco de la población a la administración. La administración tiene que jugar un papel, y lo podemos jugar todos como sociedades, etcétera, pero la administración tiene que jugar un papel en intentar reducir las diferencias sociales, en aumentar la equidad, y yo creo que en parte es porque es lo más difícil de hacer y lo que menos desarrollado ha estado dentro de nuestro sistema sanitario, y yo creo que en general tiene muchas cuestiones muy positivas, pero eso precisamente no es lo que más desarrollado lo tiene. La siguiente pregunta que la moderadora lanza a la mesa es, si pudierais cambiar una sola cosa en el sistema sanitario para hacerlo más equitativo, ¿cuál sería? Empieza respondiendo Jaime Jesús Pérez, presidente de la AEV. No está el director general, pero le traíamos una propuesta desde la AEV. Vamos a ver, igual que la legislatura anterior se formó un sistema de información en vacunas que ahora mismo todavía está en el momento de producir el fruto de tener un registro nacional de vacunas, yo creo que tendrían que introducirse en ese registro de vacunas, pero que repercutiría no solamente en el registro de vacunas, sino en todo, tener indicadores sociales dentro del registro. Ahora mismo yo creo que no tenemos en España ni un solo mapeo de las variables que están introducidas en los sistemas de información de nuestro sistema sanitario sobre determinantes sociales. Deberíamos primero hacer un mapeo de esas determinantes sociales que pueden tener algunas comunidades autónomas y luego recogerlos a nivel nacional, porque solamente lo que se mide se puede mejorar. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y ahora mismo eso no se mide más que pues iniciativas como la de AEV o universidades que hacen grupos de investigación, etcétera, ¿no? Y precisamente en esa guía de la que os he hablado, una de las cosas que dice es, lo primero, introducir variables en los sistemas de información para poder medir el problema de acceso posible por ejemplo, en enfermedades transmisibles de la mayor incidencia, pero eso solamente lo puedes medir si tienes algún tipo de variable unificada en todo el país. Y si no la tienes en todo el país, por lo menos aquellas comunidades autónomas que pudieran unirse o que pudiéramos unirnos a un sistema de información que tuviera ese indicador, empezaríamos a producir datos que sería muy interesante para visibilizar el problema, porque mientras no lo visibilices es un gato encerrado en la caja y no sabes si está vivo o muerto hasta que abres la caja. Escuchamos ahora a Begoña Barragán, presidenta de GEPAC.
Yo, si hablamos de determinantes sociales y cómo equiparar o cómo igualar, ¿no? Quizá la primera medida que yo pondría sería esa integración biopsicosocial con la sanitaria, pero que fuera una integración real y que abordase a la persona como ser humano y no como trozos determinados o no, como el tumor o como la enfermedad mental o como un todo. Y por último, a Jorge Garrido, director ejecutivo de Apoyo Positivo. Absolutamente, y un poco lo que comentaba desde el principio, no es el nuevo marco de determinantes psicosociales de salud y desarrollo, pero yo creo que el primer paso, después de tanto tiempo que llevamos de debate, sería cambiar el sistema de participación y de toma de decisiones. A partir de ahí caía el resto de las cosas que estamos hablando, ¿no? Un sistema de participación y toma de decisiones en el que el paciente, la persona o las comunidades tienen un liderazgo y una coparticipación, permitiría, por un lado, una mejoría del acceso a los servicios de salud porque estarían más adecuados, un acceso a la innovación y a los fármacos ajustados en sostenibilidad, pero en necesidades de las distintas comunidades y personas, un control y sostenibilidad de los gastos, también unos servicios adaptados y adecuados, porque estamos en un sistema DINO que viene de esas temporalidades que dependen de los partidos políticos y no de una agenda compartida a largo plazo, ¿no? Y al final lo que hacemos es repetir muchos actos médicos, hay oportunidades perdidas, hay muchísimos procesos que suponen un coste que no se están auditando ni analizando, y cuando realmente ponemos encima de la mesa las necesidades urgentes de determinadas personas o comunidades, se relegan a un espacio mucho más lento de acceso. Si las personas adecuadas están formando parte del sistema, tomando decisiones más allá de los gestores políticos, y hablamos de los pacientes, de las personas, así como otros agentes de otros espacios, educación, acceso a vivienda, empleo, etcétera, probablemente es cuando esos determinantes sociales cobren la importancia y el centro que necesitamos para que se ejecute un sistema más equitativo. Y antes de cerrar la mesa, hace el siguiente apunte. A mí me gustaría profundizar un poquito en lo del mapeo, porque creo que es clave, no solamente dentro de nuestro espacio y territorio, sino darnos cuenta que no necesitamos solamente datos cualitativos, los PROs que nos han nombrado como pacientes o comunidades, ¿no? Porque son los reports que ponen los pacientes, pero se han construido con los pacientes. Nos hemos sentado con las comunidades, con las realidades sociales, para ver si son realmente esos datos cuantitativos solo los que necesitamos, o necesitamos incluir en ese mapeo otros datos cualitativos y la experiencia vivencial, que yo creo que es trascendental, porque al final la persona ante la enfermedad es individual. Y a ti te puede venir alguien y contar una experiencia previa y ese acompañamiento, pero sigue siendo tu vivencia personal, ¿no? Y cómo la vives y cómo te enfrentas a ella en el sistema, y no solo en el sistema, en el día a día, ¿no? Hay determinadas enfermedades que son estigmatizadoras hacia la persona, el cáncer, el VIH, incluso en todo lo que tiene que ser un acto sanitario en los últimos años. Nosotros estamos viendo, ¿no?, esas barreras que existen en acceso a la vacunación, que es principalmente por el estigma, por haber asociado, como decías, el COVID a determinadas comunidades, acciones o comportamientos. No podemos negar los que somos, nuestras realidades y nuestros comportamientos, para luego tener que dar una vuelta de tuerca y atenderlo de una manera más compleja y menos efectiva. Reconozcamos cuál es la realidad del ser humano, cuáles son nuestras prácticas, qué prácticas nos cruzan, porque no solamente es ese mapeo de determinantes constitucionales o de la persona, sino qué prácticas realizamos, cómo es el uso de fármacos legales o sustancias ilegales, cómo son nuestras prácticas sexuales. La estrategia de salud pública y reproductiva no solo aplica a unas personas, aplica a toda persona desde el momento que nace, a toda. Entonces, hay que hablar muchos más de otros datos que son necesarios para que precisamente esa equidad y acceso al sistema. Y con estas declaraciones concluimos la mesa sobre determinantes sociales de la salud, equidad en la atención sanitaria del segundo Levin Summer Summit. Nosotros nos despedimos hasta el próximo episodio de Rima y Más, el primer podcast de España sobre acceso al mercado, gestión sanitaria, relaciones institucionales y, como siempre decimos, sobre todo, salud. Y mientras tanto, si quieres estar al tanto de lo que ocurre en el sector sanitario, no olvides seguirnos en redes sociales. Muchas gracias por escucharnos.